Hola, hola a todos. Les traigo una aplicación que les va a hacer volar el cerebro prácticamente. Miren, esta aplicación se llama Photomat. La encontré, me interesó porque pues es una aplicación que les cuento, es una aplicación que resuelve problemas matemáticos automáticamente con una fotografía que le tomemos al problema matemático, a una fórmula, a una integral, a una derivada, a una ecuación diferencial. Bueno, no la he ensayado la verdad mucho, pero pues les voy a mostrar de qué se trata esta aplicación. De verdad es una cosa loca porque le resuelve a uno los ejercicios haciendo toda la descripción de la solución. Vamos a verla, se llama Photomat. Aquí está la aplicación, vamos a meternos por acá los ajustes. Miren, para que vean, arriba dice Photomat Plus. Recuerden que son aplicaciones que se entregan, que les entregamos desde el canal, con todas las funcionalidades Plus. Bueno, aquí está el tema de los ajustes. Aquí se selecciona un tema de división, qué tipo de símbolos decimales queremos, coeficiente binomial y notación decimal periódica. Esos son unos ajustes que trae la aplicación ahí, como por defecto, que uno puede seleccionar. Y aquí está el tema de los idiomas, que está configurada para trabajar en 4 idiomas. Bueno, vamos a darle listo acá. ¿Y cómo funciona la aplicación? Funciona muy sencillo, de dos maneras. Ustedes ven acá abajo que tiene abajo del botón rojito, ven como el tema de los paisajes, que es para abrir la galería. Un rayito, que es si yo no quiero ponerle flash o quitarle el flash a la cámara cuando le quiero tomar fotografía al problema o a la ecuación que quiero resolver. Y a la derecha abajo es como ¿cómo se llama? Como el historial de los ejercicios resueltos que se han hecho. Vamos a darle acá a editar y vamos a borrar acá esto. Bueno, esto era acá haciendo pues yo ejercicios y ensayando la aplicación. Entonces miren, ahí está en este momento la cámara activa, como si yo quisiera tomarle la fotografía al ejercicio. Pues yo no tengo un ejercicio en este momento escrito, pero lo que voy a hacer es cargar uno de mi galería. Entonces lo que yo hago es tocar en la pantalla inferior izquierda el botoncito cuadradito que tiene como una ondita, ahí lo presioné y se va esto a la galería. Yo tengo ahí unos ejercicios, pues vamos a ver, esos fueron los que descargué como para mostrarles a ustedes cómo trabaja esta aplicación. Hay situaciones en las que de pronto por calidad de la fotografía no funciona. Voy a seleccionar este que dice integrales dobles, miren, ahí lo carga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente en el recuadro donde está el rectángulo, yo con los dedos amplío y ajusto el ejercicio que me quede en el área que me indica la aplicación. Ahí estoy, dice integrales dobles. La integral, sí, una integral doble. Vamos a ver. Cuando yo la tengo ahí bien cuadradita, le digo guardar. Entonces miren lo loco esto. Dice pasos de la solución. Evaluar la integral. Entonces ahí directamente me da el resultado de esa integral. 2.2 por 10 a la 6. Y si yo le doy mostrar la solución paso a paso, miren lo que sucede. Entonces voy a decirle mostrar la solución paso a paso. Entonces miren, ahí inmediatamente les empieza a mostrar cómo fue que la aplicación resolvió el ejercicio. Demasiado interesante la aplicación. Miren, voy a dar esta flecha acá. Entonces les dice, para hablar la integral iterada, primero evalúe la integral interna y le explica cómo, mejor dicho, ahí les muestra. Si le doy siguiente, sigue al siguiente paso. Si le doy siguiente, sigue al siguiente paso. Si le doy siguiente, miren, ahí me va trayendo ese paso. Y así sucesivamente, vean, hasta que la aplicación les trae la solución. Entonces miren que eso es una cosa que ustedes no se imaginan. Ahí va haciendo los pasos y ahí les muestra cómo fue que realizó esa operación. Es una cosa, mira, arriba dice plus.
Entonces miren, ahí le da la solución y les muestra los pasos. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero entonces, como esta es una aplicación Plus que está modificada, lo que yo tengo que hacer ahí es, para que no me cargue la última, me voy acá al relojito de la parte inferior, inferior derecha al lado del rayito, y la voy a borrar. Vamos a darle a editar para que no me presente conflicto. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Aquí dice ecuación diferencial exacta. Vamos a ver si esta me funciona. Si ven, mire ahí. Si yo me voy a salir de la aplicación y voy a volver a entrar para que no me presente problema. Entonces vamos a cargar el otro ejercicio. Vamos a darle acá. Vamos a darle acá esta ecuación diferencial, a ver si me la resuelve. No sé, a veces ella no me trae la solución, pero pues vamos a ver si esta me funciona. Vamos a darle acá a guardar. Miren, resuelva la ecuación diferencial. Para los que están en la universidad, matemáticas por allá avanzaditas, ahí está la solución de esa ecuación diferencial. Y como les dije, les va a mostrar la solución. Ahí está. Dice que es una ecuación exacta. Ahí está todos los pasos para resolver esa ecuación diferencial. ¿Cómo la ven? Una locura. Es una aplicación tremenda. Vamos a devolvernos y les voy a hacer otro ejemplo. Vamos a borrar otra vez los datos. Aquí, si yo quiero hacer otra, le doy a editar, borro. Salgámonos de la aplicación para que no me traiga ese último ejercicio y vamos a cargarla otra vez. A ver si no nos trae ese último ejercicio. Vamos a hacer, no sé, esta otra integral doble con seno y coseno. Vamos a ver si esta me funciona. No me acuerdo si esta me funcionó. Entonces miren, ahí la centré y vamos a darle guardar. Miren, pasos de la solución. La integral de 0 a pi medios de la integral de 0 a 1 más seno de x de y al cuadrado por coseno de x de y de x. Miren, la respuesta es 1.25. Entonces vamos a ver la solución paso a paso de este ejercicio. Y miren, ahí les trae la solución, y si la quieren ver paso a paso, pues explicar los pasos. Ahí está cómo hace cada uno de los pasos. Explicar cómo. Miren esto. Ahí les muestra todo cómo hace eso. Entonces miren pues la belleza de aplicación, universitarios, estudiantes, los que necesiten resolver problemas matemáticos. Les dejo esta aplicación para que la ensayen, súper buena, súper interesante. Recuerden, se llama Photomat. Es una aplicación que pues uno no se explica cómo hacen esto. Miren, ahí lo interesante es que yo me tengo que volver a salir. Vamos a darle otra vez cargar para que me vuelva a cargar un ejercicio. No sé, estos límites son como, no son respuestas, no son ejercicios sino respuestas. Entonces ahí lo importante es que la descarguen, la ensayen, miren que pueden tomar una fotografía directamente del ejercicio o pueden cargar fotografías que vean. Se puede tomar directamente la fotografía o cargar el ejercicio. A alguien le mandó el ejercicio, ustedes simplemente cargan la fotografía. Ahí como les mostré en el recuadrito, en el triangulito donde está el más, ustedes van a cargar ahí la foto y en ese recuadrito simplemente enfocan el ejercicio, la fórmula matemática que quieran resolver y ahí les dan guardar y esa aplicación automáticamente les trae la respuesta. Y lo mejor de todo es que no se conforma con darle la respuesta, sino que les da toda la explicación. Vea, ahí volví a hacer el ejercicio y mira, mostrar la solución paso a paso y saca toda la explicación de cómo lo hizo. Entonces recuerden, este link de descarga lo encuentran ustedes directamente en la descripción de este video. Bájenla, los invito a que la bajen y la descargan para que ustedes vean la locura de aplicación, señores, estudiantes, universitarios, ingenieros que necesiten hacer esto, bueno, cualquier persona que necesite resolver una fórmula matemática, la descargan y pónganse a ensayar a ver cómo les va con esta aplicación, pero pues es una cosa que uno no se imagina que vaya a haber una aplicación que haga esto. Recuerden, si les gustó este video, los invito a que se suscriban al canal y esperen nuevas notificaciones para nuevos videos de más aplicaciones. Recuerden,
la descripción del video está el link de descarga de esta aplicación. Descárguenla, ensáyenla y espero les haya gustado. Y hasta una próxima. Chao, chao.